Y bienvenido a cada uno de ustedes. Realmente tenemos hoy, de parte de nuestro Dios Todopoderoso, un servicio que estoy seguro llegará al corazón, llegará a vuestro corazón, llegará a vuestras familias. Les animo a que se quede de principio a fin. Realmente durante toda la semana vivimos tan llenos de responsabilidades. En el hogar, en el trabajo, en los estudios con nuestros hijos, en la universidad, en el instituto, en la academia, en donde usted se encuentre. Pero hoy es el día de mantenernos en familia, hoy es el día de mantenernos juntos. Así que les animo a permanecer de principio a fin. Y estoy absolutamente convencido que Dios tiene una palabra para usted. Estoy absolutamente convencido que Dios hablará a vuestros corazones. Manténgase unido, manténgase en contacto. Reciba juntamente con nosotros ese tiempo muy precioso, la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Así que los animo a cada uno de ustedes a tener estos tiempos con nosotros, a adorar a Dios, a exaltar a Dios, a entender que se trata de Dios y no de nosotros, a orar juntamente con nosotros, a alabar, a glorificar su santo nombre juntamente con nosotros. Los animo a quedarse juntos aquí, hoy en este día, porque Dios va a hablar a vuestros corazones. Bendiciones. Buenos días, hermanos y amigos que nos honran con su presencia el día de hoy. Hoy damos gracias a Dios por permitirnos el reunirnos a través de este medio. Pero hoy también es tiempo de clamar por misiones. Pero antes de clamar, queremos dar lectura a su palabra. Marcos capítulo 16, el verso 15 dice: Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Así es, mis hermanos. Tenemos esa consigna de parte de nuestro Señor Jesús, de predicar el evangelio a toda criatura. Así que acompáñenos en oración por nuestros misioneros en estos momentos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tus misioneros, Señor, internacionales y nacionales, que están llevando tu palabra, Señor, abriendo los caminos para que tu evangelio sea predicado, Señor. Oramos para que tú los sostengas, para que tú los guardes, para que tú los protejas, Padre, y que te sigas abriendo, Señor amado, puertas grandes, Señor, para que el evangelio tuyo sea fluido, Señor, sea predicado, Padre. Asimismo oramos por la iglesia, que se ha comprometido en ofrendar, en orar por los misioneros. Señor, pon un corazón dadivoso, pon un corazón lleno de amor, lleno de alegría, para poder ofrendar por los misioneros, Padre. Te pido esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Asimismo pueden hacer sus ofrendas, amados hermanos, al número de cuenta que aparecerá. Que el Señor los bendiga. Soy un son del cielo, como el de muchas aguas,
Buenos días, mis amados hermanos y amigos. En este tiempo vamos a orar por la familia. Pero antes de orar por la familia, vamos a leer un pasaje de la Biblia, que es la palabra de Dios, que se encuentra en Lucas capítulo 11, versículo 13. Dice la palabra de Dios: pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Palabra de Dios. Inclinemos nuestros rostros y oremos, hermanos. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder y la gloria y su majestad. Te alabamos, Señor. Así también, Padre, nos humillamos ante tu presencia para pedirte perdón por nuestros pecados. Perdónanos, Señor, nuestros pecados. También, Señor, te rogamos por la vida de nuestras familias, por los esposas e hijos que aún no te conocen. Toca sus corazones. Ten misericordia de cada uno de ellos, Padre Celestial. Así también te rogamos por nuestro grupo de encuentro y multiplicación, para que nos mantengamos unidos en nuestras reuniones que son vía Zoom, para seguir perseverando en tu palabra, juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando al Señor, quien es 3 veces santo, santo, santo. Gracias, Padre Celestial, en el nombre poderoso, amado de tu Hijo Jesucristo, que Él se merece toda la gloria, toda la honra y el poder. Amén, amén y amén. Bienvenidos, amados hermanos, y a los que nos siguen a través de este medio. Alabado sea el Señor en todo tiempo. Abramos nuestras Biblias y busquemos Salmos capítulo 40, versículos 16 y 17. La palabra del Señor dice así: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Padre eterno, gracias por regalarnos este hermoso día. Es una de las tantas bendiciones que nos das. La recibimos con alegría y gratitud. Permítenos inclinar nuestros corazones para ser limpiados de toda maldad y prepararnos para encontrar en tu palabra sanidad y misericordia. Padre Santo, enséñanos a buscarte en todo tiempo, de manera personal, y a través de tu palabra dirigir nuestras vidas. Oramos así, confiando en tu santa voluntad y exaltando el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy. Dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy. Santo, Santo,
a la melodía angelical. Santo, Santo, mi corazón se une a la melodía angelical. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy. Mi corazón se une a la melodía angelical. Ya van hace casi 5 semanas y estamos hablando de encuentros con la santidad de Dios. Hemos empezado a hablar sobre los encuentros con la santidad de Dios de varios personajes. Hemos hablado de Isaías y cómo este profeta Isaías, después de entrar en la presencia con Dios, recibe el encargo de predicar su palabra. También hablamos del gran apóstol Pablo, de aquel que llamaba Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, le dijo el Señor Jesús. Después de entrar en la presencia con nuestro Dios, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, ya no fue el mismo. Definitivamente ya no es el mismo. Uno ya no sale igual después de estar en su presencia. Dice el libro de Hechos, capítulo 9, versículos del 19 al 20. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco.
Enseguida, dice, enseguida predicaba Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Estamos viendo estos temas de la santidad de Dios. Estamos viendo cómo estos dos hombres reciben el encargo, el mensaje de la predicación de su palabra. También vimos nosotros ese encuentro maravilloso de la mujer samaritana, también con la santidad de Dios y también en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esta gran mujer pecadora, esta gran mujer, todo lo que usted quiera llamar, realmente se convirtió en una gran evangelista, muy efectiva, y no demoró muchos días, no demoró muchas horas. Al instante ella corrió y predicó del Señor Dios, y muchos creyeron en la proclamación del Evangelio, en la proclamación de las buenas nuevas de Cristo. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 42. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho. En otras palabras, por tu predicación. En otras palabras, por lo que nos has dicho. Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído. Y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. 3 personajes maravillosos: Isaías, Pablo y la mujer samaritana. Pero la semana pasada vimos cómo Dios tuvo su encuentro con el gran Jeremías, este gran profeta, que también tuvo su encuentro con la santidad de Dios. Dice Jeremías capítulo 1, versículo 10, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Así es. Estos 4 personajes tuvieron su encuentro con la santidad de Dios. Estos 4 personajes tuvieron su encuentro con el Kadosh. Kadosh, como usted está viendo. En hebreo, el santo, el sagrado, santidad, separado. El Kadosh del Señor. ¿Qué es el Kadosh del Señor? Es la misma santidad de Dios. Es la misma consagración de nuestro Dios. Mire, los eruditos judíos señalan que el Kadosh habla de los llamados, los separados, los apartados, los santificados. Interesante, ¿no? Hay 2 figuras que ellos mencionan, estos grandes eruditos judíos. Dicen ellos claramente, el primero, déjenme decirles el primero. Cuando Moisés saca al pueblo de Egipto, después de 400 años de haber estado allí, Moisés saca al pueblo, y cuando saca al pueblo, en una de las señales era que tenía que pintar los hogares judíos con sangre. Al pintar, está haciendo una separación. Está diciendo que no van a tocar estos hogares judíos. O sea, los destructores no van a tocar los hogares judíos. Hace más de 3000 años que esto está sucediendo. Esa es una figura, es una señal que ellos dicen. Interesante, ¿no cree? Cuando usted y yo estamos en la presencia con Dios, realmente somos separados, llamados, santificados, santos, sagrados para la gloria de nuestro Dios. Por otro lado, déjenme decirles que la otra señal es el principio, es el inicio, es el comienzo de un estado, tanto físico como mental y espiritual, que nos desea el Señor Todopoderoso para nosotros. Así es, Él nos desea, por lo tanto, Él nos separa, por lo tanto, Él nos santifica. Somos el Kadosh para Él. Kadosh, Kadosh. Kadosh es aquel que adquiere mi naturaleza. Kadosh es aquel que adquiere mi pureza en pensamiento, en habla y acción. Los eruditos judíos nos explican sobre esta palabra en hebreo. Kadosh es aquel que piensa en lo que yo pienso. Es aquel que habla lo que yo hablo y como yo hablo. Es aquel que actúa como yo actúo. Interesante, ¿no? En el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 9, en la Nueva Versión Internacional, leemos a continuación: luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo: he puesto en tu boca mis palabras. Interesante. He puesto en tu boca mis palabras para que hables como Él habla, para que pienses como Él piensa, para que actúes como Él actúa. Sed santos porque yo soy santo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de andar, en toda vuestra manera de hablar. Ese es el Kadosh. Kadosh, en otras palabras, refleja la pureza, refleja la distinción, refleja que usted y yo hemos sido apartados, separados, santificados, que hemos sido reservados a la consagración santísima. En las traducciones modernas, la palabra Kadosh ha sido reemplazada por la palabra santo. Kadosh, de extrema santidad y pureza, lo encontramos en las visiones del gran Isaías,
como vimos. En Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 3. Vi al Señor sentado en su trono, y los ángeles que estaban delante del trono de Dios, de forma incesante decían: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Kadosh, santo, santidad, santificación. Kadosh se refiere a lo eternamente puro, entienda bien, a lo eternamente incorruptible, santo, santísimo, que está sobre todo lo que es santo y siempre ha estado. Eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que estamos entendiendo con respecto a nuestro encuentro con el Kadosh de Dios. Comprendiendo este significado de esta bendita y santa palabra en la cual nos demanda, veamos el día de hoy otro maravilloso encuentro con la santidad de Dios, con el Kadosh de Dios, con el quien es 3 veces santo, santo, santo. Hoy veremos Pedro y la santidad de Dios, primera parte. Y estará basado en el libro de Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Así que, por favor, antes de poder, usted dicho, leer versículo por versículo, le pido que me acompañe en un tiempo de oración, buscando cada vez más la dirección de aquel que es 3 veces santo, santo, santo. Ore conmigo, por favor. Señor, tu palabra es lumbrera a nuestros pies, que alumbra e ilumina nuestro camino. Señor, reconocemos que se trata de ti en todo tiempo y no de nosotros. Padre, abre nuestros ojos espirituales, abre nuestros oídos espirituales, Señor, para escuchar tu palabra, para escuchar tu mensaje, Dios glorioso, para seguir glorificándote, para seguir exaltándote, Señor Dios, hasta cuando tú vuelvas por segunda vez. Padre, gracias, porque tu palabra es viva y eficaz. Hace sabio al sencillo, Señor Dios, para exaltar, para glorificar, para entender que se trata de ti en todo tiempo. Tú te llevas toda la gloria, Señor, de principio a fin, toda la honra, toda la alabanza, toda la exaltación. En el nombre de Jesús, Señor, ya no quiero ser el mismo, ya no quiero ser igual. Quiero adorarte, quiero alabarte, quiero exaltarte, quiero bendecir tu santo nombre, Padre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Kadosh, santo, santidad, santificación, separado, consagrado para cosas santas, Kadosh. Veamos entonces a través de la vida de este gran apóstol Pedro y la santidad de Dios hoy en esta nuestra primera parte. Antes de leer versículo por versículo, déjenme hacerle una indicación muy necesaria. Esta no es la primera vez que el Señor Jesús está llamando a Pedro. Esta no es la primera vez que el Señor Jesús está llamando a sus discípulos. En este episodio que vamos a ver, los está llamando ya por segunda vez. Y veremos los principios valiosos para entender la santidad de Dios, el Kadosh de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Lucas capítulo 5, leamos los 3 primeros versículos, por favor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Enseñaba desde la barca a la multitud. Impresionante. Podemos darnos cuenta que está en el mar de Genesaret, también llamado el mar de Galilea. Y observamos que aquí los pescadores hoy nuevamente han regresado. Estamos viendo que los pescadores están allí, han dejado sus barcas, están lavando sus redes. De repente, el Señor Jesús se presenta y sube en una barca especial, en una barca necesaria, en una barca predilecta. Entra en la barca de Simón Pedro y le dice: Simón Pedro, empuja un poquito, sal de la orilla, un poquito hacia atrás. Necesito que te alejes un poco de la orilla. Necesito subir a tu barca. Y acabas de venir de un lugar, pero yo necesito estar contigo allí. Necesito comunicar mi palabra. Necesito expresar mi palabra. Siempre lo hacía así nuestro Señor Jesús. Por ejemplo, en Mateo capítulo 13, versículo 2. Y
se le juntó mucha gente y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Se sentó a enseñar, se sentó a compartir, se sentó a predicar, se sentó a hacer la voluntad de Dios. El Señor vino a hacer la voluntad de Dios. Y usted y yo también seguimos haciendo esta perfecta y gloriosa y maravillosa voluntad de Dios, que es la predicación de su palabra. Pescar. Tenemos que seguir pescando. Pero observamos que aquí hay un deber importante en el cual usted y yo tenemos que permanecer. Hay un deber en el cual usted y yo tenemos que continuar, tenemos que seguir. Aquellos que permanecemos, aquellos que seguimos, aquellos que estamos siendo santificados por el poder de su palabra. Así que usted, amado siervo de Dios, así que usted, amado hermano en Cristo Jesús, jamás debe olvidar que se encuentra a bordo de la barca de nuestro Señor. Jamás debe olvidar de nuestra suprema misión, que es de alcanzar a uno más para Cristo, aún desde los confines de la tierra. Definitivamente, hoy ya no hay púlpitos en nuestras iglesias, quizás. Dirán, están cerradas, pero hay nuevos púlpitos en su hogar. En su hogar, mi amigo, en su hogar, mi hermano, en su hogar, amiga, en su hogar. Hay nuevos púlpitos, en su casa. Sí, así es. Quizás a través de estas clases virtuales, con su vida, con su actitud, con su manera de ser, con su manera de proceder, con su manera de andar, con su manera de hablar, con su manera de decir las cosas. Usted va a decir a los demás que usted vive en el Kadosh de Dios. El Kadosh está en usted. Cristo Jesús es el Señor Dios Todopoderoso, el Santo, quien es 3 veces santo, santo, santo. Sube a la barca de Pedro. Pedro, necesito tu barca. Necesito tu barca, Pedro. La barca de Pedro se convirtió en el púlpito de nuestro Señor Jesucristo. Y desde ahí predicaba las buenas nuevas, predicaba la gran y maravillosa palabra de Dios. ¿Qué es lo que le dice? Primero le dice, aléjate un poquito de la orilla. Aléjate un poquito de la orilla. Le rogó que se apartase un poquito, nada más un poco de la orilla. Pero observamos el versículo 4 conmigo, por favor. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Boga mar adentro. Y se está refiriendo directamente a nuestro personaje de hoy, Simón Pedro. Así es, de Pedro. O en la Nueva Versión Internacional, este mismo pasaje de Lucas capítulo 5, versículo 4, le está diciendo en otras palabras, Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Definitivamente. El Señor Jesús compartió la palabra de Dios. Después que el Señor terminó de hablar a la gente, me imagino, definitivamente observamos que el Señor está pensando, muy bien, ya pesqué hombres, es hora de pescar también peces. Es hora también de pescar peces. ¡Qué interesante! Pedro, por favor, lleva la barca un poquito más adentro. ¿Se acuerdan? Estaba en la orilla, sácala la barca un poquito de la orilla. Ahora Pedro, llévala más adentro. Así es el Señor. Así es el Señor. La palabra santificación quiere decir que usted y yo vamos a entrar en un proceso, en una progresión. Cuando usted escucha la voz de Dios, usted va a saber cuándo sale de la orilla. Y usted va a saber cuándo tiene que bogar mar adentro, cuándo tiene que llevar su barca mar adentro. Porque el Señor Dios tiene grandes promesas para usted y para mí, que están en su santa y bendita palabra. Pero tenemos que ser obedientes a su mandato. Así que dejó de pescar hombres para empezar a pescar unos cuantos peces también de ese gran maravilloso mar que estamos nosotros hablando. Pero esta ocasión, en esta oportunidad, podemos observar también en los evangelios de Marcos y de Mateo que no es la primera vez que el Señor Jesús está hablando con ellos, que no es la primera vez que el Señor Jesús está dando esta indicación. El Señor Jesús llamó a estos hombres, así es, los llamó cuando estaba caminando junto al mar de Galilea. En aquella ocasión vio a Simón Pedro y a su hermano Andrés arrojando una red al mar porque eran pescadores. Dice Mateo capítulo 4, versículo 19, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. En Marcos 1, 17 también le dice, y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Sin embargo, ellos no le siguieron, no lo siguieron. Regresaron a su patrón antiguo, regresaron a su ocupación antigua, regresaron a ser pescadores. No le siguieron. Escuche bien, cuando usted dispone su corazón, cuando usted entra en la presencia con Dios, cuando usted
empieza a buscar del Kadosh de Dios, usted va a escuchar atentamente su voz y va a saber cuándo tiene que salir de la orilla un poco más adentro y va a saber cuándo usted tiene que entrar más adentro. Ellos regresaron a su vieja ocupación. Ellos volvieron a pescar. Quizás usted ha regresado a sus patrones antiguos. Quizás usted, siendo un siervo de Dios, quizás ha regresado realmente a actitudes, a pensamientos, a acciones en la cual no lo estaba llevando a ver la santidad de Dios, menos a consagrar su vida, menos a sentirse apartado y separado para cosas santas. Definitivamente no sé en qué mares habrá estado usted. Definitivamente no sé en qué océanos habrá estado usted. Pero si usted hoy dispone su corazón, entenderá la preciosa palabra de Dios. Así que no es la primera vez, ¿eh? No es la primera vez aquí. Le está indicando la segunda vez, como hemos dicho al inicio. Simón Pedro, me imagino sentado, perplejo. Ya había escuchado al Señor Dios. Ya lo había escuchado más antes. Termina de hablar nuestro Señor Jesús. Y le dice, Pedro, por favor, más adentro, aguas más profundas, Pedro, y allí vas a arrojar las redes. En otras palabras, el Señor Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, has estado pescando sin mí, ahora voy a pescar contigo. Pedro, has pescado sin mí, ahora yo voy a pescar contigo, yo voy a estar contigo. Quizás usted se apartó de Dios, se apartó del Kadosh de Dios, de la santidad, de la santificación, de ser santos como Él es santo. No sé en qué tipo de mares habrá estado usted. Quizás habrá estado tratando de satisfacer su propio ser, su propio yo. Quizás. Pero déjeme decirle que nada de eso le trajo satisfacción personal a vuestra vida. Necesita que el Señor Dios esté con usted. Y necesita para eso usted estar en la presencia con Dios. Tener la seguridad, tener la santificación, el Kadosh de Dios en vuestra vida. Pero ¿qué es lo que le dice el Señor? ¿Qué es lo que le dice Dios? ¿O cómo es que va a responder también Pedro? Por favor, acompáñenme a leer los versículos del 5 al 7 de Lucas capítulo 5. Respondiendo, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Maestro, en tu nombre, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Qué interesante, ¿no? Miren cómo le llaman. Pero nuestro Señor Jesús era carpintero. Y nuestro Señor Jesús le está diciendo a pescadores expertos lo que debían de hacer. Qué irónico es esto, ¿no? Interesante. La pesca se realizaba de noche. Y vemos que aquí ellos lo dicen claramente. No hubo ningún resultado, Señor. ¿Se dio cuenta el versículo 5? Toda la noche hemos trabajado, toda la noche. Nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Qué interesante. En tu palabra echaré la red. Estos hombres eran expertos. Estos hombres realmente habían crecido en ello. Habían vivido toda su vida siendo excelentes y buenos y maravillosos pescadores. Ellos estaban acostumbrados a estar en el mar de Galilea. Se habían acostumbrado a pescar en ese mar. Y realmente que así sí lo eran. Pero Pedro nuevamente reafirma y dice, Señor, en tu nombre, y dice, escuche, mas en tu palabra echaré la red. Qué interesante que Pedro más adelante, y yo creo que esa expresión le quedó muy grabado en su corazón. En Juan capítulo 6, versículo 68 dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Realmente quedó esto en lo más profundo de su corazón del gran Pedro. Amado amigo y hermano, escúchenme por favor. Cuando el Señor Jesús le da una orden a usted, cuando el Señor Jesús le habla a usted, a las parejas en matrimonios, cuando el Señor Jesús le habla a usted, jovencito, a usted, señorita, cuando el Señor Jesús le habla a usted, dama, varón, quizás por situaciones del destino, usted quedó viudo o viuda, pues déjeme decirle que usted no está solo. Usted entra en la presencia con Dios. Y lo que el Señor Dios tenga que decirle a usted,
Usted no necesita argumentar con Él. Usted no necesita discutir con Él. Lo que usted y yo necesitamos hacer es obedecer. Porque nos ha mandado. Y lo que Él nos manda tenemos que obedecer. Él no nos va a decir algo que sea imposible, que sea difícil. Pero a veces razonamos como Pedro, ¿no? Toda la noche hemos trabajado. Toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. Quizás usted venga trabajando en sus propias fuerzas. Que usted venga pescando en su propia manera de ser. En su propio intelecto. En su propia naturaleza humana, vil y pecadora. Pero déjeme decirle que el Señor Dios quiere que usted sepa que usted va a volver a pescar, pero con Cristo en su corazón. Que usted va a volver a pescar con los mandatos, con las instrucciones de nuestro Dios Todopoderoso. ¿No nos ha mandado que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones? 3 semanas atrás salimos de un congreso misionero. ¿Acabó? ¿Terminó? No, mis amados hermanos, continúa, porque esto es inagotable, inacabable. Tenemos que alcanzar y tenemos que llevar más almas para Cristo. ¿Cómo está la red de su corazón? ¿Cómo está la barca de su corazón? Quizás lo hizo y quizás lo hacemos en nuestras propias maneras de pensar, en nuestro propio intelecto. Pero dejemos que sea el Dios Todopoderoso, que entrando en su presencia, entendiendo que fuimos separados, apartados, para alcanzar a uno más, entenderemos sus instrucciones, entenderemos sus mandatos, entenderemos que se trata de Dios y no se trata de nosotros. ¿Qué es lo que sucede con Pedro cuando observa esto que es tan glorioso? Y habiendo hecho, ¿se acuerdan? Encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Tanto así que tenían que llamar a otros, vengan, a otras barcas. Y estas barcazas se hundían por la cantidad de peces. ¿Qué es lo que dice Pedro? ¿Cómo confiesa Pedro? Miren lo que dice Pedro. Versículo 8, por favor. Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Apártate de mí, Señor, porque soy... ¿Qué cosa era? Hombre pecador. ¿Qué expresión para más significativa para nosotros hoy en este día? Apártate de mí, Señor. Apártate de mí, Señor. Apártate de mí, Señor. ¿Quiso Pedro que el Señor Jesús lo dejara? Definitivamente que no. Claro que no. Apártate de mí, Señor. Apártate de mí, Señor. En otras palabras, es como que si Pedro estuviese diciendo: ¡ay de mí, Señor! ¿Cómo puedo yo estar ante el resplandor de tu gloria? ¿Cómo puedo yo estar ante el resplandor de tu Kadosh? ¿Cómo puedo yo, un vil pecador, Señor, ser ese compañero, ser ese idóneo, Señor, permanecer en tu santidad, Padre? Soy un vil pecador, Señor. No soy digno de estar en tu presencia. Apártate de mí, Señor. Qué interesante. 5 personajes, déjenme decirles, en la Escritura, que expresan lo mismo al estar en la presencia con Dios. Le hago recordar, el primero fue Isaías. En Isaías capítulo 6, versículo 5. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos, el gran Isaías. Ay de mí, que soy muerto. Habacuc, capítulo 3, versículo 2, en la traducción lenguaje actual. Dios mío, yo sé bien todo lo que has hecho, y por eso tiemblo en tu presencia. Tiemblo en tu presencia. Déjanos ver en nuestros días tus grandes hechos de otros tiempos. Si te enojas con nosotros, no dejes de tenernos compasión. Tiemblo en tu presencia. Soy muerto, Señor. La mujer samaritana que vimos también. Esta mujer dijo en Juan capítulo 4, versículo 29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Me ha dicho todo cuanto he hecho. Soy una adúltera, una vil pecadora, pero en la presencia con Dios. Ella no teme estar delante de una multitud y proclamar las buenas nuevas. Manoa y su esposa, los padres de Sansón, en Jueces capítulo 13, versículos 21 al 22, que leemos. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová, y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos,
porque a Dios hemos visto. Ciertamente moriremos. Isaías dijo, ay de mí que soy muerto. Habacuc dijo, por eso tiemblo en tu presencia. La mujer samaritana me ha dicho todo lo que he hecho. Ha dicho quién soy en esencia. Una mujer adúltera y pecadora. Me ha dicho quién soy. Manoa y su esposa. Qué linda pareja. Moriremos, ciertamente moriremos. Porque hemos visto a ese Dios todopoderoso. Porque a Dios hemos visto. Job también expresa algo muy parecido. En capítulo 42, versículo 6 dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Pedro está diciendo, Pedro está totalmente atemorizado. Pedro está realmente acongojado. Pedro no puede más. El resplandor del Kadosh de Dios se arrodilla, se humilla, se rinde ante el Dios Todopoderoso. Reconoce su pequeñez, reconoce su insignificancia en comparación con la gran bondad, majestuosidad, con la grandeza del Señor Jesús. Cuando usted y yo venimos a su presencia, tenemos que reconocer que Él es 3 veces santo, 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 y que tratamos con el Señor Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra. Pedro sabía muy bien que el Señor Jesús sanaba enfermos. Pedro sabía muy bien que el Señor Jesús echaba fuera demonios. Pedro sabía muy bien, por eso se maravilló, porque entendió delante de quién estaba. No soy digno de estar delante de ti, Señor. Soy un vil pecador, Señor. Soy pescador, pero también soy un vil pecador por sobre todas las cosas, Señor. Toda mi vida he pescado, Señor Dios, desgracias, usted quizás pueda decir. Toda mi vida, Señor, he pescado realmente deshonor. He pescado tristeza para mi familia. He pescado deshonra, Señor Dios. Pero es el tiempo de cambiar sus redes. Es el tiempo de cambiar su corazón. Es el tiempo de cambiar su vida. Es el tiempo de cambiar su manera de pensar. Recuerde, el Kadosh. Pondré mis palabras en tu boca. Pensarás como yo pienso. Hablarás como yo hablo. Vivirás como yo vivo. Sed santos porque yo soy santo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de andar. En toda vuestra manera de hablar. Sed Kadosh. Pedro entendió, soy un vil pecador, Señor. Padre, recuérdelo, lo que dijo, recuerdo, apártate de mí, acuérdese, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué podría decir hoy día esta naturaleza humana nuestra? ¿Qué puede decir hoy en día esta gran humanidad que se aparta de la santidad de Dios? Pedro fracasó, mis amados. Pedro fracasó. No había ni siquiera había sido un buen pescador. Ni siquiera, en el sentido de no pescó nada ese día, no pescó nada. No había ni siquiera pescado algo. ¿Cómo habrá estado la fe de Pedro, no? Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. En otras palabras, Pedro está diciendo esto. Señor, tú me llamaste a ser un pescador de hombres y he fracasado. ¿A qué lo ha llamado usted? ¿Desde cuándo usted recibió el llamado de Dios? ¿Desde cuándo usted entendió el Kadosh, que fue apartado, que fue separado? Quizás usted hizo una decisión por Cristo y ha vuelto a sus patrones, ha vuelto a su vieja vida. El Señor Jesús le está diciendo hoy en día, no solamente aparta tu barca un poquito de la orilla, sino le está diciendo a usted, boga mar adentro, porque yo estoy contigo. Boga mar adentro, porque yo estoy contigo. Apártate de mí, Señor, déjame solo. Soy un hombre pecador, Señor. Busca otro. No soy digno de estar en tu presencia. Déjeme decirle que la palabra de Dios claramente nos dice que hemos sido llamados, que hemos sido escogidos. Y lo que al Señor Dios le agrada es el corazón contrito y humillado que no va a despreciar. Dice el libro de los Salmos, el capítulo 51, el versículo 17. Permítame leerlo en la traducción en lenguaje actual. Para ti, la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. La mejor ofrenda que usted y yo presentamos a Dios es un corazón humillado, es un corazón sincero, es un corazón transparente. Cuando usted está delante de Dios, cuando usted está solo con el Señor,
usted diga quién es en esencia, quién es en verdad. Pedro lo dijo delante de una multitud. Eran 12. Quizás habían 6 o 3 o 4 en la barca. No sabemos. Y las otras barcas no sabemos. Pero este Pedro reconoce quién es delante de la presencia de Dios. ¿Usted quiere dar una ofrenda a Dios? La mejor ofrenda es un corazón contrito y humillado. La mejor ofrenda es un corazón sincero delante de su presencia. Al estar delante de la presencia de Dios, al entrar en contacto con la presencia de Dios, al entender la perfecta voluntad de Dios, el Kadosh de Dios, la santidad de Dios, Él es santo, usted va a ser separado, usted va a ser consagrado, usted va a ser santificado. Entonces usted reconocerá quién es en esencia. Cuando nosotros venimos a la presencia con Dios, reconoceremos quiénes somos en esencia, viles y perversos pecadores. Pero en medio de ello, Dios le dará una promesa. Le dijo a Pedro, y también nos puede decir a nosotros. Reciba la promesa de Dios. Dice en los versículos del 9 al 10, por favor. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Serás pescador de hombres. Esta frase pescador de hombres no es nueva para Pedro. Usted dirá, bueno, es que Pedro era pescador. No. Estamos hablando en términos espirituales. Estamos hablando en términos de la palabra de Dios. Esta frase ya fue usada en el Antiguo Testamento, donde en un contexto es diferente al de ahora. En el Antiguo Testamento era un contexto de juicio. En el libro de Jeremías, capítulo 16, el versículo 16, en la Nueva Versión Internacional, quiero leer con ustedes la primera parte, donde dice, voy a enviar a muchos pescadores, afirma el Señor, y ellos los pescarán a ustedes. Amós, capítulo 4, versículo 2, en la Nueva Versión Internacional, dice, el Señor omnipotente ha jurado por su santidad. Vendrán días en que hasta la última de ustedes será arreada con garfios y arpones. ¡Wow! Garfios y arpones. Dijo el Señor, enviaré pescadores. Así que este término no es nuevo para Pedro. No es nuevo para Pedro. Está recibiendo una gran promesa de parte del Señor Dios. Le está reafirmando. Pedro se alejó, ¿no? Pedro se apartó. Pedro volvió a su oficio. Quizás volvió a su vieja vida. ¿Y usted? Pero recibe la promesa de Dios entendiendo y reconociendo quién es delante de su presencia. Obedeciendo al mandato de la instrucción. Boga mar adentro, Pedro. Boga mar adentro. Pero Señor, toda la noche hemos pescado. Boga mar adentro, Pedro. ¿Tú qué crees? ¿Que yo no lo sé? ¿Qué crees? ¿Que no te he visto toda la noche allí? ¿Realmente tratando de pescar? Y no pescaste ni un pez, porque tú lo hiciste sin mí. Dejemos de hacer las cosas realmente sin Dios, porque no habrá realmente verdadera satisfacción en nuestras vidas. Necesitamos a Dios. Necesitamos entrar en su presencia. Necesitamos rendir nuestro corazón. Necesitamos ser sinceros delante de su presencia. Necesitamos mostrarnos quiénes somos en esencia. Y recibirá usted la gran promesa de Dios. A Pedro le dijo, serás pescador de hombres. Pescador de hombres. También le dijo, no temas, no temas. Qué bonito, qué hermoso. El Señor siempre nos va a alentar. El Señor siempre nos va a animar. No nos va a dejar ahí tirados. No nos va a dejar ahí realmente desamparados, abatidos. No. Siempre va a tener palabras de vida. Recuerde que dijo, el Señor Jesús tiene palabras de vida y de vida en abundancia para con nosotros. ¿No le dijo a Jeremías también lo mismo? En Jeremías capítulo 1, versículo 8 que vimos la semana pasada. Déjenme leerlo en la Nueva Versión Internacional. No le temas a nadie, porque yo estoy contigo para librarte. Lo afirma el Señor. No temas, mi amigo, no temas. Pero notó usted el versículo, notó usted, desde ahora serás
pescador de hombres. Desde ahora está señalando una nueva etapa. Recuerde que él se alejó y el Señor Jesús lo está buscando. Definitivamente Pedro habrá pensado, y Señor, el sustento para mi vida, el Señor, el sustento para mi familia, el sustento para mi hogar, Señor. Lo sé, Pedro, yo lo sé, Pedro. Me interesa no solo tu vida espiritual, también tu vida física, Pedro. Dios no solo le interesa nuestra vida espiritual, también nuestra vida física. Él no nos va a dejar, Él no nos va a desamparar. No temas, desde ahora es una nueva etapa. ¿Por qué no empezamos esa nueva etapa, usted y yo, de buscar el Kadosh de Dios? ¿Por qué no empezamos usted y yo una nueva etapa de entrar en la santidad de Dios? De entender lo que es la santificación, de comprender que Dios es santo, de entender que usted y yo fuimos separados, de entender que usted y yo fuimos santificados. Desde ahora. En Mateo capítulo 4, versículo 18, él dijo, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Pero volvieron a su viejo oficio, y el Señor le dijo, desde ahora, Pedro, desde ahora. ¿Cómo fue la vida de estos hombres después de tener un encuentro con la santidad de Dios? Fue una vida totalmente diferente, fue una vida totalmente distinta. Vivieron una santificación progresiva. ¿Acaso inmediatamente lo dejaron todo? No dejaron todo inmediatamente. No, fue imposible. Quizás a usted le fue imposible dejar muchas cosas de su vieja vida, de su vieja naturaleza, de su viejo yo, de su viejo hombre. Quizás usted tuvo que pasar por situaciones difíciles, se alejó de la presencia de Dios, se apartó del Kadosh de Dios y ya no empezó a entrar en esa divinidad con Dios. El Señor Dios vuelve a su vida y le dice, apártate de la orilla y ahora boga mar adentro. Pero ya no solo, conmigo. Dios está con usted, mi amigo. Dios está con usted. ¿Qué es lo que dice el versículo 11? Miren lo que dice el versículo 11, por favor. El último versículo. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. Si usted quiere ver dos condiciones importantes. Primero, tenemos que reconocer nuestra naturaleza pecadora. Segundo, tenemos que reconocer que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Recuerde, no podemos santificarnos a nosotros mismos. No podemos santificarnos a nosotros mismos. Dice Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Este mismo versículo, en la traducción Dios habla hoy, dice, conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos, conságralos, sepáralos. Que sean santos, Señor, en toda su manera de vivir, en toda su manera de andar, en toda su manera de hablar, en toda su manera de ser, Señor. Y el Señor nos dice, sed santos, porque yo soy santo. ¿Cómo? Con su palabra. Tenemos que entender que por nosotros mismos no lo podemos hacer. ¿Qué hicieron ellos? Dejándolo todo. Leyó el versículo, dejándolo todo, le siguieron. Pero ya lo habían hecho antes. En Mateo capítulo 4, versículo 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Le siguieron. Pero volvieron a su vieja vida. Quizás se parece a usted. Pero Dios se acerca a usted hoy día. El Kadosh de Dios a través de la palabra, que es viva y eficaz, que es santificada en ti y en mí cuando la recibimos con un corazón humilde y sencillo y reconocemos quiénes somos delante de su presencia. Ellos se apartaron, ellos se alejaron. Pedro se volvió a alejar. Pero, escuche bien, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, específicamente en Pentecostés, definitivamente Pedro abandonó su vieja ocupación de ser pescador de hombres. Se volvió esta vez. Antes era pescador de peces, hoy es pescador de hombres. Esto es interesante, esto es maravilloso.
se hizo realidad en su vida al obedecer, al escuchar las instrucciones de Dios. Nosotros también tenemos que reconocer que Jesucristo no solo es nuestro Salvador, que Jesucristo no solo es nuestro Señor, sino tenemos que dejar todo nuestro pasado y mirar hacia un futuro diferente, hacia un futuro venidero, entrando en el Kadosh de Dios, entrando en la santidad de Dios. Dios es puro, Dios es santo, Dios es inigualable, Dios es inimaginable. Él es el gran yo soy, Él es el Dios todopoderoso. Qué interesante, el Señor Jesús ve a estos pescadores cansados, desalentados, y le dice, pongan mar adentro. Lanzaron las redes, y hubo una pesca milagrosa. Estos hombres, desalentados y cansados, le dieron al Señor Jesús su posesión más valiosa, su barca. Entregue su vida a Cristo, mi amigo. Entregue su vida a Cristo. Y deje que la luz de la santidad de Dios, a través de su palabra, brille e ilumine vuestra vida, mi amigo. Brille e ilumine vuestra vida. Él se va a preocupar por su sustento espiritual, pero también por su sustento físico. Déjeme decirle que Él es el Dios todopoderoso. Simón Pedro se atemorizó de este gran y maravilloso milagro. Qué importante, ¿no? ¿Se dio cuenta usted? Pescador de hombres, pescador de peces. Ambos están vivos. Yo no voy a pescar a un muerto. Pesco vivos, tanto hombres como peces. Y él entendió, él comprendió en la santidad de Dios su misión. ¿Ya la entendió usted? ¿Cuál es la misión que Dios tiene para su vida? Cuando usted entra más en la presencia con Dios, la luz de su santidad le dirá lo que usted debe de hacer. Solo sea obediente a sus instrucciones. ¿Dónde están las instrucciones, pastor? Usted me dirá, están aquí, mi amigo. Están aquí. Sea como Pedro. Sea como Pedro. Lucas 5:8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas. Sea como Pedro. Caiga de rodillas delante de Jesús. Sea como Pedro y diga, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Reconozca quién es en esencia. Y después de ello, entienda lo que dice Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y en ella usted entenderá el propósito de vida que Dios tiene para usted, que Dios tiene para su vida, con su palabra, que es verdad, que es santa, que es pura, que es verdadera, que es luz, que es lumbrera, que es todo lo que necesitamos hoy en este día. ¿En qué mares ha estado usted, mi amigo? ¿En qué barcas ha estado usted? ¿Ya dejó subir al Señor Jesús a su barca? Él quizás le ha pedido muchas veces entrar a su vida, pero su estilo de vida lo ha alejado de su presencia. Hoy, Él te dice, no temas, déjame subir a tu barca y déjame mostrarte mi poder. Yo te daré instrucciones, solo quiero un corazón humilde y sencillo que obedezca a mi mandato. Y yo te digo que yo te amo, yo soy tu Dios, yo soy tu Señor. Y usted diga, Señor, en tu palabra, mas en tu palabra echaré la red. En tu palabra, santifícalo, Señor, en tu palabra es verdad. Su Kadosh es que usted y yo seamos santos como Dios es santo. Oremos, oremos. Señor Jesús, vengo ante ti, Señor Dios, hoy en este día. Y te ruego, Señor Dios, por todas las almas. Te ruego, Señor Dios glorioso, por todos aquellos que están escuchando tu palabra, Señor. Santifícalos en tu verdad, Padre. Tu palabra es verdad, Señor. Que reconozcan delante de tu presencia quiénes son en esencia. Reconoce quién eres delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Y escucharás la promesa de Dios. Escucharás la promesa santa de Dios. Si a Pedro le dijo, haré de ti desde ahora, serás pescador de hombres. Padre, muéstrales
Muéstrales a cada uno de ellos, Dios glorioso, que lo más importante, Señor Dios, de venir a tu presencia es adorarte, es exaltarte, es glorificarte, es bendecirte, Señor, con toda nuestra manera de vivir, con toda nuestra manera de hablar, con toda nuestra manera de pensar, Señor. Aquí está mi corazón, dile. Aquí está mi corazón, Señor. Tómalo. Es tuyo. Y úsame, Señor Dios. Úsame para la predicación de tu palabra, entendiendo, Señor Dios, que ya no seré el mismo, porque tú estás dentro de mí. Que iré en tu nombre, Señor Dios, y le diré a las naciones, y le diré a este mundo, Dios, que en Cristo Jesús hay santificación, hay sanidad, hay santidad. Y le diré a este mundo, Señor Dios, de vivir una vida en total y completa santidad, en el Kadosh de Dios, con tu palabra, que es viva, con tu palabra, que es verdad. Padre glorioso, santifícanos en tu verdad, Señor Dios. Tu palabra es verdad. Ruego así, Dios amado, poderoso, que cada familia, Señor Dios, que cada anciano, que cada anciana, que cada niño, que cada joven, que cada señorita, Dios glorioso, que las familias de la tierra, Señor, sean santificados en tu verdad, porque tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús. Amén.